nosotros a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 3 de Daniel. Daniel, el capítulo número 3. Y la semana pasada continuamos el estudio, ¿verdad?, de cómo es que estos tres jóvenes hebreos, ellos decidieron, ellos optaron por hacer las cosas conforme a Dios y no necesariamente conforme a las presiones que podían existir en su entorno respecto o contra su fe. Nosotros deberíamos aprender muchísimo de parte de ellos, que nosotros comprendamos que ciertamente Dios puede y quiere pelear nuestras batallas. Pero cuando decimos esto, entendamos lo siguiente. No se trata de las batallas en las cuales usted y yo nos metemos en una manera individual, por así decirlo, sino Dios está dispuesto a pelear nuestras batallas, esas batallas en las cuales Dios nos pone con el propósito de que en ese sentido podamos ver su grandeza peleando esas batallas. Así que no piense usted, hermano, que porque usted se mete en alguna empresa, por así decirlo, al margen de que estemos hablando, sea familiar, sea sentimental, sea también de negocios. Entienda usted, no piense que porque usted se mete en una empresa, Dios va a pelear su batalla. No, Dios va a pelear la batalla que si Él le indica a usted tenga. Dios va a pelear, definitivamente. Y aquí estamos viendo casualmente ello. Dice en el versículo número 16, ¿sí? Capítulo 3, versículo 16. Shadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Recuerden que la idea era que al sonido de los instrumentos musicales todo el mundo se postre y adore a la estatua de Nabucodonosor. Entonces, estos tres jóvenes no lo hicieron y los acusaron delante del rey. Y el rey les dijo: voy a hacer que toquen nuevamente los instrumentos y ustedes van, o les voy a dar una oportunidad para que ustedes se postren delante de esta imagen, de esta estatua. Y ellos dijeron al final del versículo 16, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro rey a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué testimonio la de estos jóvenes, qué fe la de estos hombres. Esto es de no comprometer su fe con nadie o ante cualquier también en este aspecto situación, cualquier situación en oposición. Que ojalá nosotros pudiésemos aprender de estas personas. Hay un par de preguntas que quisiera que por favor ustedes me ayuden y o compartan con nosotros cuál es su parecer o cómo usted definiría aquellas cosas que voy a mencionar. Por ejemplo, si hablamos de un callejón sin salida, ¿sí? No en términos físicos necesariamente, sino en este aspecto, en términos más metafóricos, ¿qué es lo que viene a nuestra mente cuando decimos me siento como en un callejón sin salida? Alguno de ustedes, por favor, que hable en voz
alta, pero también con el micrófono activado, porque si habla en voz alta sin el micrófono activado, de muy poco nos va a ayudar. Algunos de ustedes, insisto, con qué viene a su mente cuando decimos me siento como en un callejón sin salida. ¿Alguien? Atrapada, ¿puede ser? Ok, atrapado. Muy bien, ¿algo más? Una solución imposible. ¿Perdón? Una solución imposible. Ok, ok. ¿Alguien más? Como estar en una encrucijada. Ok, es sentirse como estar en una encrucijada, ¿no? ¿Alguien más? La siguiente, lo siguiente de lo hermano Eduardo iba a decir algo, disculpe. Sí, hermano, no saber qué hacer. Ok, muy bien. Hablemos también un poquito de lo que es una pesadilla. ¿Qué cosa es una pesadilla? Alguno de ustedes. ¿Alguien? ¿Sí? Un sueño tormentoso o no agradable. Ok, un sueño tormentoso, nada agradable y donde, por cierto, nos hace a nosotros sentirnos muy ansiosos y hasta asustados, ¿no es así? ¿Alguna vez usted ha tenido, supongo que es una pesadilla, no lo sé, no, de hecho que sí, o parte de una pesadilla? ¿Alguna vez usted ha tenido una pesadilla donde ha querido moverse y sentía que no podía moverse? Sí, alguien, o sea, que usted quería, o aún a veces gritar, ¿no? Y como que ni eso podía moverse, mover algún miembro de su cuerpo y tampoco podía, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? Es parálisis de sueño, ¿cierto? ¿Perdón? Es parálisis de sueño. La verdad que no sé qué nombre técnico tiene, pero lo cierto es que uno se siente como paralítico, ¿no? ¿Alguien que haya tenido eso? A mí, pastor, sí. Yo parcialmente. ¿Perdón? ¿Janina? Sí, pastor, incluso uno quiere gritar y no puede. No puede. Ajá. Ok. Cierto, ¿no? Y uno se siente impotente, ¿sí? Hay situaciones también en la vida en las cuales nos sentimos impotentes, ¿no? O sea, como que no hay nada que podamos hacer. Ahora, la otra expresión es esta. Me siento como atados de pies y manos. Repito, me siento como atado de pies y manos. Que no puede hacer nada, ¿no? No depende. ¿Ok? Ya no depende de uno, ¿no? ¿Alguien más? En estos tiempos, hermano, mucha gente se siente atado de pies y manos porque salgo a trabajar, no salgo a trabajar, si hay trabajo, no hay trabajo. Claro que sí, claro que sí, ¿no? Bien, ¿por qué es que les estoy haciendo estas preguntas? Porque casualmente eso es lo que nosotros vamos a ver a través de este pasaje. Pero lo preocupante no estaría en que uno esté en esas situaciones, sino más bien diríamos lo hermoso está en que Dios, ¿sí? Quiere trabajar en nuestras vidas, con nuestras vidas, aún en medio de esas situaciones. Mire usted, repito, ¿sí? Qué maravilloso es nuestro Dios. Literalmente vamos a nosotros ver que aquí estos varones estaban atados de pies y manos. La situación no dependía de ellos, pero Dios sí puede manifestarse en situaciones como tal.
Entonces estos jóvenes o estos hombres le dicen a Nabucodonosor, rey, entendemos cuán grande eres tú, entendemos cuán poderoso eres tú, pero no nos vamos a postrar a esa estatua, porque no se trata de lo que tú quieras que nosotros hagamos. Por último, no se trata de lo que nosotros queremos hacer o conseguir, sino de lo que se trata es, Padre, o es Nabucodonosor, oh rey, que hagamos lo que nuestro Dios quiere que hagamos. Nosotros hacemos muchas cosas, sí, por tratar de a veces congraciarnos con otros. Como se conoce en términos bíblicos, muchas veces estamos nosotros dispuestos a vender nuestra fe o nuestra primogenitura, se dice, por un plato de lentejas, porque nos den aquello que ojalá nosotros queremos. Y pensamos que es justificable ello, porque de lo contrario, sí, no podría yo escalar en esta sociedad en la cual vivimos. Y hermanos, entienda usted lo siguiente. El problema no es si el que no pueda usted escalar o no. El problema es un tema de fe. Entendamos esto, ¿sí? El problema es un tema de fe. Estos jóvenes le dicen a Nabucodonosor, no rey, no lo vamos a hacer. Y no por querer ser nosotros personas irrespetuosas, no porque no querramos reconocer tu grandeza, ¿sí? Tu posición, sino que nuestra fe en Dios definitivamente es para nosotros lo que más debemos practicar y a la vez también defender. Entonces, mire lo que pasa con Nabucodonosor en el versículo 19. Nabucodonosor se llenó de ira. O sea, este hombre, entienda usted, llegó a mostrar su temperamento. Este hombre llegó a mostrar su exasperación ante tal respuesta. Porque recuerde, sí, que al final del versículo 15, que dicho sea de paso es un versículo 15, es un versículo largo, al final Nabucodonosor hace la pregunta a estos jóvenes, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Claro, Nabucodonosor había conquistado todo lo que quiso conquistar y en ello no solo venció a los pueblos, ¿sí?, sino que también venció a sus dioses. Así que aquí el hombre lo que está diciendo es, yo soy superior a todos los dioses que de los pueblos que he conquistado. Y recuerden, Nabucodonosor conquistó Judá y estos tres jóvenes hebreos eran casualmente de Judá. Así que Nabucodonosor está diciendo, ¿quién se va a oponer a lo que yo quiera? Y aún así, mire usted, sí, qué fe. Y usted dirá, no, esa fe ya es algo que cierto Dios da a algunas personas nada más en particular. No, no, no. Es la misma fe que Dios le dio a usted y a mí con el propósito de que crezcamos en esa fe, pero lo lamentable es que nosotros muchas veces comprometemos esa fe en razón más a nuestros anhelos, nuestros deseos o temores también. Entonces, Nabucodonosor, cuando escucha la respuesta de estos jóvenes, dice en el versículo 19, se llenó de ira. O sea, el hombre no pudo ya estar más encolerizado que en esta ocasión. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Bueno, no podía encolerizarse más porque llegó al tope de su cólera. ¿Sí? Veo ahí creo a Ginny, que estás con una taza, Ginny, ¿verdad? No sé qué estás tomando, supongo que algo helado, ¿no? Para vencer el frío, ¿no? Si esa copa se llena de algo, de lo que sea, si es tecito, cafecito, no lo sé, ¿no? Si esa copa se llena de algo,
¿Perdón? Es manzanilla caliente. Manzanilla caliente. Muy bien. Si esta taza se llena de manzanilla caliente, o sea, ya la llenaste, ¿podrías todavía echarle un poquito más si ya está llena? ¿Me dejo entender? Ya no se puede. Si ya está lleno, ya no se puede. O sea, a lo que quiero llegar es que Nabucodonosor se exasperó tanto que su ira llegó al tope de lo que ésta significaba en él. Y estamos hablando de un rey, ¿sí? Usted y yo muchas veces cuando nos enojamos, ¿cierto? Considerando muy bien quién me está viendo, qué autoridad está sobre mí. Pero ¿qué autoridad había sobre este hombre? Nadie. Sí, así que este hombre sin duda que se puso rojo, ¿sí? Humo le salía a este hombre y mire lo que dice. Y se demudó su aspecto, o sea, su aspecto cambió. No era el hombre que siempre estaba confiado de sí mismo, sino que este hombre tenía un rostro desencajado. No alguien en control, sino alguien cuya autoridad más bien había sido desafiada por estos tres jóvenes que, dicho sea de paso, políticamente hablando, geográficamente hablando, no habían conquistado nada, pero su fe, sin duda que era más valiosa que las conquistas de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor, con el rostro desencajado, ¿sí? Se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, la pregunta es, sí, quisiera hacerles una pregunta. Quizás Nabucodonosor no entendía esto, ¿cierto? Pero en realidad este enojo, o como dice acá, demudó su aspecto, del aspecto de su rostro contra, y menciona tres nombres. ¿En realidad era contra ellos o contra el Dios de los cielos? ¿Sí me dejo entender? ¿Alguien con alguna postura sobre esto? O sea, ¿en verdad era una batalla de estos tres jóvenes o era una batalla contra el Dios de los cielos? No que Nabucodonosor lo entendía así, no me malinterprete. ¿Sí me dejo comprender con lo que estoy diciendo? ¿Perdón? Era una batalla de dioses. Nabucodonosor se creía Dios. Pastor, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano Eric? Tú siempre irrespetuoso, hablas primero. Buenas noches, pastor. ¿Cómo estás, hermano Eric? ¿Sí me escuchas? ¿Sí nos escuchas? No, estoy caminando, pastor. Ok. Sí, saliendo del trabajo. Pastor, Está bien. Yo creo que era una batalla de dioses. Cierto. Muy bien. Gracias, hermano Eric. Y entienda, se creía Dios. Claro que sí. Y entienda usted eso, sí, hermano. Asegurémonos en nuestro diario vivir de que lo que nosotros estamos haciendo es conforme a la voluntad de Dios. Porque si es que nosotros nos aseguramos de que lo que estamos haciendo y viviendo es conforme a la voluntad de Dios, tenga la seguridad de que Dios va a estar involucrado. Pero si simplemente se trata de lo que usted quiera, simplemente se trata de lo que usted anhela, entonces tenga muchísimo cuidado, porque Dios no tiene que involucrarse en ello, ya que es su propia batalla. Tengamos mucho cuidado en esto, ¿sí? Porque nosotros sí vivimos en una sociedad cristiana, donde pensamos que si yo me meto en algo, Dios tiene que seguirme. No, no es así.
Nosotros tenemos que más bien aprender a seguir a Dios. ¿Sí? No piense que todo proyecto que usted comienza, sí, basado en lo que es su propio deseo, su propio anhelo, o sea, Dios va a estar en ello. Dios va a estar cuando esa batalla en realidad es conforme a su voluntad. Y eso es lo que pasó acá. ¿Sí? Eso es lo que pasó acá. Déjeme hacerle una pregunta también al respecto. ¿Cree usted que, no en esta ocasión, en otras ocasiones, algunos hebreos a quienes se les quizás amenazó de algo, también esos hebreos quizás hayan perdido, por así decirlo, el reto o la batalla? Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, depende siempre de la voluntad de Dios, pero posiblemente es que no eran batallas de Dios. Y hebreos simplemente hicieron lo que quisieron. Por ejemplo, cuando Judá estaba siendo llevada de tierra de Palestina hacia, ¿no?, hacia Babilonia, muchos hebreos huyeron hacia Egipto. Dios les había dicho, no lo hagan. Y al huir a ese Egipto, perdieron la vida. Ellos pensaron que estaban haciendo lo correcto, pero perdieron la vida. Así que acá tenemos a estos jóvenes que, entienda usted, están tratando de hacer las cosas en Dios. Dicho sea de paso, no es la primera vez, ¿verdad? Cuando el rey dijo que los preparen a ellos, ¿sí? Ellos decidieron no comer de la dieta del rey. Así que se nota esa fe en forma continua. Nosotros muchas veces solo cuando tenemos problemas decimos, ay, Diosito, Diosito, ¿verdad? No, ahora sí, Dios, hoy voy a creer, voy a creer. Tenga cuidado con ello. Más bien que nuestra fe en verdad sea una fe que se demuestre cada día de nuestras vidas. Y que ojalá esa fe en el Señor vaya también incrementándose mientras más y más lo vamos conociendo a Él. ¿Alguna pregunta o algo que quiera usted agregar? Bien, entonces en el versículo... Sí, hermano. ¿Por qué hay algunos casos en la Biblia donde, por ejemplo, Dios no ha estado de acuerdo, siendo quizás más específico, en que Israel tenga un rey aparte de ellos, ¿no? Aparte de él, perdón. Y quizás Dios luego da la impresión de lo que mostrará en la Biblia, de que ya se involucró a pesar de que no había metido la pata a Israel, digámoslo así, porque en algunos casos sí. Dios le permitió, y entiendas esto, y Dios se los dijo de antemano, ¿sí? Dios les permitió tener rey porque estos hermanos, estas personas estaban, ¿sí?, en ese aspecto endurecidas, y Dios les permitió tener rey para que ellos se den cuenta de su error. Dios les dijo a ellos, los reyes les van a poner impuestos, van a quitarles sus tierras, van a quitarles hasta sus hijos. Así que dentro de esa sabiduría de Dios, entiéndase que también nos permite a nosotros darnos cuenta de nuestro error obstinado de que se hagan las cosas como queremos. ¿Sí? ¿Algo más o alguien más? Entonces, menciona acá en el versículo 19 al final, dice, y ordenó, ¿sí? Y esto lo hizo abruptamente, ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Cierto, en la Biblia se ve cierta numerología, ¿verdad? Esto es asociación de números, pero acá estamos hablando de Nabucodonosor, o sea, estamos hablando de un rey pagano. Y lo que más bien parece que en este aspecto simplemente expresa su indignación. Estoy tan indignado que vamos a elevar esta temperatura 7 veces más para ver si es que estos 3 hebreos todavía
si deciden desafiar mi mandato. Y entiéndase, y bien lo dijo el hermano Eric, ¿sí? Era un tema aquí de batalla de dioses. ¿Sí? Nabucodonosor en un lado y Dios en el otro lado. Entonces, recuerde también que estos hombres estaban confiados de lo que hacían. Estaban seguros los tres jóvenes hebreos de que ellos iban a salir airosos de esto. No. Esto es de que iban ellos a ser liberados del horno. No lo sabían. Simplemente ellos sabían de que Dios tenía el poder para hacer ellos, sí, eso sí lo sabían ellos. Pero ellos simplemente estaban haciendo lo que ellos entendían era correcto. Por eso, hermanos, aprendamos nosotros también a conducirnos, no en base a lo que sentimos, no en base a lo que pensamos, no en base a lo que queremos, a lo que anhelamos u otros quieren de nosotros. Aprendamos nosotros a conducirnos en Dios y que ojalá nosotros aprendamos a valorar lo que es correcto en el Señor y que eso sea lo que guíe nuestras vidas. ¿Sí? Pero repito, muchas veces nosotros simplemente nos dejamos arrastrar por otros o por nuestras propias ideas y sentimientos y no nos importa un comino lo que Dios pueda pensar. No haga tal cosa. Uno, Dios no lo merece. Sí, Dios no lo merece. Y dos, usted no necesita. Usted no necesita hacer las cosas conforme usted mismo quiere o conforme otros lo quieren. Tratemos de aprender a hacer las cosas conforme a Dios. Entonces, no solo dice que calienten esto 7 veces más de por sí, ese horno, no sé a qué intensidad, temperatura estuvo, no lo sé. Si tuvo como intención el matar a la gente que no se adoraba a la estatua, tampoco es tan seguro ello, pero podría entenderse de que sí la intención era que todo aquel que era arrojado a este horno de fuego se le quite con la vida, porque estamos, repito, hablando de Nabucodonosor acá. Sí, estamos hablando de este hombre que quería que su palabra siempre sea no solo oída, sino también obedecida. ¿Sí? Entonces dice en el versículo 20, una, se ordenó calentar el horno 7 veces más, y dos, dice en el versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. O sea, que aparte de calentar, sí, el horno 7 veces más, que se les atase a ellos, vamos a ver más adelante, de pies y manos. Entienda usted, ¿sí? Que se les atase. O sea, estos hombres no iban a poder salir por sí mismos de esa situación. Por dos razones. Una, por el fuego mismo. Y dos, porque estaban atados de pies y manos. ¿Sí? ¿Cómo se siente usted cuando usted está en situaciones donde se ve atado de pies y manos? Una situación difícil para nosotros, ¿verdad? De ahí que Dios nos enseña, aprendan primero a meterse en las batallas que yo tengo preparadas por ustedes. Y segundo, yo voy a pelear por ustedes. Pero repito, muchas veces nosotros nos sentimos atados de pies y manos no por nuestra fe, ¿verdad? Nos sentimos atados de pies y manos por errores que nosotros cometemos, por decisiones que no necesariamente han sido conforme a Dios.
¿Dios va a estar dispuesto a ayudarnos? Sí. Pero en ese sentido, lo que va a querer Dios es primero que te arrepientas. Porque si estamos haciendo algo no conforme a la voluntad de Dios, lo primero que Dios desea es que te arrepientas. Y no que necesariamente pienses que Dios te va a dar de todas maneras aquello. No, no es esa la idea. Porque a veces también nosotros nos arrepentimos pensando, no, ahora sí, si me arrepiento, Dios me va a dar. No, entiende, no necesariamente. ¿Sí? No tratemos de manejar a Dios. ¿Sí? No tratemos nosotros de manejar las cosas conforme a Dios. O perdón, conforme a nosotros mismos. No tratemos de hacer eso, sino que tratemos más bien nosotros de hacer las cosas conforme a Dios. Encaminémonos en Dios. Versículo siguiente. Entonces dice en el versículo 21, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego, mire usted, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Si estas personas eran inocentes o no, no lo sé, ¿verdad? No lo sé. Estos dice en el versículo 20, dice que Nabucodonosor los mandó, ¿verdad? O sea, en ese sentido ellos estaban siguiendo órdenes. Pero ¿qué pasó con ellos mientras ataban y conducían a los 3 jóvenes hebreos? No lo sé. Puede ser que también estas personas estaban hasta burlándose de ellos, no lo sé. No se nos da detalles, pero lo que sí sabemos es que todo lo que Dios hace, lo hace en forma correcta, ¿sí? A nosotros quizás nos parezca inocentes estos hombres, pero puede ser que no hayan sido inocentes, no lo sé. Simplemente tengamos cuidado cuando veamos las cosas, ¿sí? Dios siempre hace las cosas correctas. Versículo 23. ¿Sí? Antes de llegar al 23, en el 22, recuerde, o sea, estos jóvenes, estos 3 hebreos estaban atados. ¿Sí? Ellos no podían avanzar por sí mismos, tenían que cargarlos. Pero tanto era el ardor del fuego que aquellas personas que los cargaron, ellos murieron, ¿no? Dice, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado, ¿no? Ellos murieron. Así que los 3 jóvenes hebreos, obviamente al estas personas, los soldados, morir, simplemente los soltaron, ¿verdad? Los soltaron a estos hebreos y estos 3 hebreos cayeron en el horno. ¿Sí? No piensen ustedes que fue algo atractivo, definitivamente fue algo espantoso. Y que sin duda la gente cuando ve a los 3 cuerpos, ¿sí?, caer en el horno, ellos dijeron, estos ya están fritos. Porque ni moverse podían. Siquiera si hubiesen estado desatados, quizás hubiesen uno ¿no? Por querer protegerse o por poder sobrevivir, uno estaría por lo menos corriendo, ¿no? Dentro de ello, no que ayudaría mucho. Pero ellos estaban atados. No podían correr. ¿Se da usted cuenta, así, que ciertamente estas personas no solo literalmente, sino metafóricamente hablando, o literalmente estaban atados de pies y manos, ¿sí? Pero espiritualmente hablando, ellos estaban libres. ¿Se acuerda usted del apóstol Pablo cuántas veces estuvo en prisión por su fe? Pero la prisión era simplemente el lugar donde estaba su cuerpo, ¿verdad? Porque el hombre en su interior
Él estaba libre. Muchas veces, recuerde usted esto, ¿sí? Que prisión, ¿sí? No necesariamente es el lugar donde nos encontramos, sino es aquello que dejamos nos esclavice. Sea temor, sea codicia, sea sueño, sea anhelos. Dejemos que Dios libere nuestras vidas. Hey, muchachos, también pueden ser estudios. Tengan cuidado con esto, ¿sí? Recuerde que la idea es que todo lo que hagamos, lo hagamos en el Señor. No estoy hablando de tiempos, sino no estoy hablando de horarios, sino estoy hablando de, aún eso, hágalo en el Señor. Si usted tiene un trabajo, hágalo en el Señor. No se trata de hacerlo conforme a nosotros nos vamos a esclavizar. ¿Sí? Estos jóvenes, insisto, a pesar de tener las manos atadas, los pies atados, dentro estaban libres. Estos tres varones, dice en el versículo 23, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados, ¿sí?, dentro del horno de fuego ardiendo. Una pregunta. ¿Cuántas veces en los últimos, digamos, 5 versículos, desde el versículo 19, y aún podría irnos más atrás, pero bueno, desde el versículo 19, ¿cuántas veces se menciona el horno de fuego? Hasta el versículo 23. Hasta el versículo 24, si quiere. ¿Cuántas veces se menciona el horno o el fuego o el horno de fuego? ¿Alguien que nos ayude con esta respuesta? 4. ¿Perdón, hermana? 4. 4. ¿Alguien más? Jonathan, ¿dijiste más? Entre 4 a 6. Entre 4 a 6. ¿Alguien más? No importa en realidad el número exacto, ¿sí? Pero lo que importa es el énfasis que se está utilizando en este pasaje para demostrar que este horno era cosa seria. Y no me refiero a cosa seria antes de calentar los 7 veces, sino porque lo era, sino está hablando acá de la intensidad de lo que estos tres hebreos estaban experimentando. Sí, porque se menciona y el fuego y el horno, ¿no? Y todo esto, o sea, se enfatiza la intensidad de todo esto. Luego dice en el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor, dice, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. De hecho, que existía entrada por en ese horno donde se arrojaba que habían infringido lo que el rey había dicho, ¿sí? Y en este caso los 3 hebreos. Pero también parece que había alguna forma de ver quiénes estaban dentro y cómo sufrían los que estaban dentro.
Exactamente cómo no sabría decirles. Para nosotros quizás sería, ¿no?, una especie de vidrio, pero contra el fuego, pues, ¿no? Pero en ese entonces no lo sé. No lo sé. Pero lo cierto es que él podía ver esto. Y cuando ve que estos tres jóvenes, primero, sí, caen, obviamente no se espantó por la caída, que debió ser abrupta también. Pero lo que más en este caso le llama la atención es el hecho de que los ve caminando. Primero, ¿quién los desató? ¿Sí? ¿Quién fue? Y algo interesante y muy importante, el hecho de que dijo, sí, le pregunta a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? En el versículo 25 dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿Quién fue ese cuarto varón? ¿Sí? ¿Qué hizo ese cuarto varón? Primero, ese cuarto varón, después vamos a ver quién pudo haber sido. ¿Sí? Ese cuarto varón estuvo allí para ministrar a ellos. Entienda, Jesús quiere ministrar nuestras necesidades. ¿Sí? Pero lo que también Jesús quiere es que nosotros comprendamos que la idea no es que usted y yo nuevamente vivamos como queremos, hagamos lo que queremos, sino que usted y yo aprendamos a vivir en Dios. Segundo, sí, segundo, lo que esta cuarta persona hizo es desamarrarlos o desatarlos, ¿verdad? Porque ellos no iban a poder. ¿Qué iban a poder? Ellos no iban a poder. Sí. Y dentro de todo ello, entienda también la capacidad que tiene Dios para ayudarnos a nosotros a tener descanso o refresco, si usted lo quiere, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. En este horno, por así decirlo, estaban como para derretirse estas personas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Dice que cuando el rey los ve, cuando el rey los mira, ellos estaban caminando no solo en el sentido de opuesto a estar atados, sino paseándose. ¿Sí? Decía, si a usted y a mí nos meten al fuego, ¿usted qué haría? Alguno de ustedes que le meten al fuego, ¿qué haría usted? No está atado, ¿sí? Usted está suelto. ¿Qué haría? ¿Cuál sería su reacción, cree usted? Correrse, ¿verdad? Tratar de correrse, claro que sí. Pero estos hombres estaban paseándose. Se estaban caminando, sí, disfrutando sobre todo de la presencia, la labor de ese cuarto hombre. ¿Sí? ¿Y quién fue ese cuarto hombre? Nabucodonosor dice ese cuarto hombre tiene el aspecto de semejante a hijo de los dioses. Pero recuerden, Nabucodonosor era una persona idólatra, ¿sí? Pagano, ¿sí? Así que el hecho de que diga su rostro era como de los dioses, en realidad no significa mucho, ¿sí? Porque lo que él está viendo es las cosas conforme a su mente. Pero sí diríamos nosotros, creo yo con propiedad,
que esto es una teofanía del Hijo de Dios. ¿Sí? Una manifestación temprana de Jesús, ¿sí? En esta ocasión, antes de que el verbo se haga hombre, ¿no? Antes de que venga en este mundo naciendo de María, a su madre. Entonces, definitivamente podríamos nosotros pensar que este es Jesús. Más adelante se menciona un ángel, pero mi parecer es que si hubiese sido un ángel, se le hubiesen quemado las alas. No, mi parecer es que pudo ser una teofanía, esto es, pudo haber sido en verdad el Hijo de Dios. ¿Sí? Nuevamente, hermanos, entendamos lo siguiente. Dios quiere pelear nuestras batallas de fe. Y cuando hablamos de fe es no en lo que usted quiere hacer o lo que usted puede hacer, sino que en aquello que Él desea que usted y yo hagamos. ¿Se acuerda usted el momento en el cual Dios abre el mar rojo? Y Dios le dice a Moisés, yo voy a pelear por ustedes. ¿Por qué es que Dios peleó por ellos? Alguno de ustedes, por favor, que nos ayude. ¿Por qué es que Dios decidió pelear por los hebreos en esa ocasión? Porque estaban siendo perseguidos por el faraón. Estaban siendo perseguidos, ¿ok? ¿Algo más? Para darles tiempo a que pasen. Para darle tiempo a que pasen, ¿ok? ¿Alguien más? O sea, la pregunta, recuerden, es ¿por qué es que Dios decidió pelear esa batalla por ellos? ¿Alguien más? Porque confiaron en que Dios le iba a dar o les iba a mostrar la tierra prometida y caminaron mucho. Ok. Confiaron en Él. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque fue Dios quien los puso allí. Sí, o sea, ellos no fueron donde ellos quisieron ir. Ellos fueron al lugar que Dios les dijo, vayan. Y como alguien lo puso, para ellos fue un callejón sin salida, ¿verdad? Porque tenían el mar en un lado. ¿Y quién tenían al otro lado? A los egipcios. Pero para Dios ese no es problema. Dios abrió el mar. En este caso, en esta ocasión, el fuego no fue un problema. Dios trajo el abanico. ¿Sí? ¿Y qué abanico? Quizás hasta allá en esa ocasión aire acondicionado en ese momento. ¿Sí? Nosotros, claro, lo hemos inventado después, mucho después del aire acondicionado, pero allí está. ¿Sí? No sé qué hizo Dios, pero eso es lo que hizo Jesús. Jesús quiere, hermano, entienda usted, caminar con usted y conmigo. Pero no va a caminar con usted y conmigo por donde nosotros querramos ir, sino por donde Él quiere que nosotros pudiésemos ir. Ahí nos vamos a detener. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera agregar. Terminaremos este capítulo, Dios mediante, la próxima semana. ¿Alguna pregunta o algo más que usted quisiera agregar? Pastor. Sí. ¿Cómo podría tener un creyente seguridad de que él está andando por los caminos de Dios o por lo que Dios quiere, sobre todo en aquellas, digamos, partes que no son tan claras en las escrituras? Hay partes en las escrituras en las que, bueno, digamos que Dios se ha manifestado ni a favor ni en contra necesariamente. ¿Cómo podría uno tener una seguridad de sí estoy en la voluntad de Dios? Primero, entiéndase que esto es un estilo de vida, ¿sí? No es un asunto de simplemente entender
en su momento algo, es un estilo de vida. O sea, la idea es que aprendamos a vivir obedeciendo a nuestro Dios. Conforme nosotros vamos aprendiendo eso, vamos también a crecer en esa nuestra relación con Dios. Y cuando también se presenten esos momentos o situaciones difíciles, nos va a ser un poco más fácil, si me permiten usted la expresión, entender qué es lo que Dios quiere de mí. Yanina, ya te fuiste. ¿Dónde estás, Yanina? Acá estás, Yanina. Permíteme hacerte una pregunta. Cuando tú estabas creciendo, ¿no? Cuando estabas en casa creciendo con tus padres. Cuando tú le querías pedir algo a tu padre, ¿ya tenías una idea ya de cuál iba a ser la respuesta aún antes de pedirle? No. No, pastor. ¿No? O sea, tú no conocías muy bien a tu padre. Es que a veces era impredecible, porque a veces yo le podía decir algo y él me podía decir no. Ya, pero en términos generales. Me decía que sí, porque yo le pedía algo. Porque es un tema de relación. O sea, vamos entendiendo mejor nosotros a la persona a través de Jesús en las Escrituras. Pero el tema está en que nosotros no crecemos en esa nuestra relación con Dios, el Padre, y nos es tan difícil a nosotros muchas veces manejar el resto. Ahora, ¿nos vamos a equivocar? Sin duda que sí, sí, pero esas equivocaciones también nos va a ayudar a aprender a depender más y más del Padre. ¿Sí? No va a haber una señal del cielo. No va a haber, no, entienda eso. Es un asunto de relación. ¿Cómo nos vamos relacionando con el Padre? Dicho sea de paso, Yanina, casi me malogras el ejemplo. Es un tema de relación con Él. Algo más, alguien más. Aprendamos a escucharle a Él en las cosas pequeñas. Y conforme crecemos en esa relación, también vamos a poder escucharle más en las cosas grandes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o algo que quiera agregar? Pienso, pastor, que todo también se basa en la confianza en Dios, ¿no? En depender más de Él y no que pase lo que yo quiero que pase, sino lo que Él desea de nuestras vidas, ¿no? Amén. Amén. Es un asunto de fe, pero cuando hablamos de fe, entiéndase, no es lo que usted quiere creer, sino es lo que usted entienda, Dios quiere que usted crea. Ahora, ¿cómo es que sabe eso? Comience con la obediencia a la palabra. ¿Sí? Eso es lo que hicieron los hebreos. ¿Sí? Es obediencia a lo que ellos entendían era la palabra de Dios para ellos. ¿Sí? ¿Alguien más o algo más? Pastor, ya que se habló de esto de aquí, me hizo acordar a un recuerdo, me parece Gaby mencionó alguna vez, me refiero a Gaby Gabriela, su hija. Que cuando era niña, pues, y a mí también me pasó eso, ¿no? Con mis padres, los pasos del padre, no que lo veía, simplemente sabía qué papá podía hacer el que hacía ciertos sonidos, ¿no? Cuando caminaba o cosas así, o las llaves, la puerta. Cierto. Entonces eso me hace acordar al ejemplo también que se dio, ¿no? Que en el tiempo la persona va conociendo qué viene de Dios, qué no viene de Dios, incluso con los errores, claramente, ¿no? Amén. Amén. ¿Alguien más o algo más? El tema está en que nosotros, repito, o sea, queremos simplemente pedirle a Dios, Dios, ayúdame, ¿no?, a entender cuál es tu voluntad y que, lo que siempre digo, y que Dios saque la varita mágica, ¿no? ¡Ping! Ahí está.
O a veces también caemos en, si se da, es porque Dios así lo quiso. No necesariamente, tenga cuidado con esa manera de pensar. Sí, no necesariamente. Tengamos cuidado, aprendamos nosotros a escuchar a Dios en las cosas pequeñas y conforme esa relación crece, vamos también a aprender a escucharle en las cosas más grandes. ¿Alguien más o algo más? Pastor, Sí, hermana. yo quería decir que, bueno, tal vez la fe, para mí lo que es la fe, o sea, ya le estoy dando como que otro significado más personal, es realmente lo que, no para cualquier motivo, para cualquier situación, así como mencionó, es lo que un argumento no te puede dar. Hay muchas cosas que muchas veces se quieren argumentar basados en ciencias, en un montón de cosas, pero cuando simplemente actúas porque entiendes en Dios que es lo correcto, muchas veces no llegas a encontrarle ahí una justificación, porque es simplemente creer. Sí, ciertamente. Sí. Ahora, entiéndase que el hecho de que uno hace las cosas por fe en el Señor, esto es obedeciendo al Señor, no significa que las cosas se van a dar como tú quieres. O sea, no significa que, por ejemplo, si es que a ti te meten a un horno de fuego, se te va a liberar también de ese horno de fuego. ¿Cómo ocurrió con los hebreos, no? Porque eso es lo que a veces pensamos. No necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. Lo importante es que confiemos en lo que Dios decida por nosotros. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y vamos a estar bien. Vamos a estar bien, sea que nos quedemos acá o sea que nos vayamos para allá. ¿Sí? En realidad, para allá va a estar mejor. Sí, entendamos eso. Para allá va a estar mejor, pero ¿qué temor tenemos? No, diría yo, qué desconfianza. Yo uno de ellos, por si acaso, ¿no? Yo uno de ellos. No piensen que yo no tengo esos problemas. Claro que sí. Pero la idea es que crezcamos en esa relación. ¿Alguien más o algo más? Bien, ahí nos detenemos entonces. Gracias